y lo orgánico. Entonces, habla aquí hablo que dice que se ha hablado siempre de lo no físico, ¿verdad? Que es esta parte, y lo no externo, que es lo intrínseco. Pero por lo regular hablamos lo que está afuera, ¿verdad? Lo que está afuera, lo que se ve y lo que se puede prácticamente, la parte física. Entonces, él tocaba un versículo del apóstol Pablo, dice que las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son pasajeras. Entonces, hablaba más que lo intrínseco es más que interior, decía, más allá del contenido. O sea que un vaso puede tener algo, pero no es que esté lleno. Y nosotros podemos estar llenos de la palabra también. Pero él hablaba en cuanto a que va más allá del contenido. Entonces es un elemento esencia. Entonces hablaba la esencia. Entonces esta esencia es la composición, es la edificación digamos, la edificación nuestra, que es esa esencia. Entonces él puso un ejemplo del escritorio de madera y decía, por ejemplo, este escritorio es de madera, todo de madera, pero en todo lo que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Es madera o es un escritorio? Entonces decía, no, lo que pasa que es madera hecha escritorio, o sea que la esencia del escritorio es la madera. Y lo mismo habla él de que la esencia de la iglesia es el Dios triuno procesado y corporificado en Cristo. Entonces, esa es la esencia de la iglesia. O sea que la iglesia existe si está corporificado Cristo. Si no está corporificado Cristo, es solamente una organización, no tiene valor, no tiene la esencia que es Cristo. Entonces, esa la iglesia es Cristo mismo. Entonces, esto y ese es un elemento profundo. Habló también de Eva, de Adán y Eva. Entonces, él habló aquí que Eva fue hecha de la costilla de Adán. Entonces, Eva tenía todos los elementos de Adán, todo el ADN, dijo él. Y con eso cuando Adán la vio, dijo, esa es carne, esa verdaderamente es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y lo mismo es la iglesia. La iglesia si está hecha de Cristo, es corporificación de Cristo, la iglesia es Cristo. O sea que Cristo tiene que estar dentro de la iglesia para que sea la iglesia corporificada. La iglesia que su esencia es Cristo. Una iglesia sin Cristo no es una organización cualquiera. Entonces, tenemos una responsabilidad nosotros, dice, de ver lo interno y lo orgánico. Y esta responsabilidad nos corresponde también a nosotros. O sea que digamos, necesitamos nosotros que la esencia intrínseca de la iglesia es la esencia del Dios triuno procesado. Esta vida divina, dice, es el Dios triuno procesado. La vida, él repitió que la vida divina es igual al Dios triuno procesado. Entonces, esta impartición mencionó 4 versículos aquí de Juan 4, 14, 6, 10, 10 y 15, 45. Y también Romanos 8, 2. Entonces, esto es lo que yo tengo, hermanos, y lo mortal absorbida por la vida. Dice que la parte mortal tiene que ser absorbida por la vida. Digamos, nosotros somos seres tripartitos que tenemos que tener y llenarnos de esta vida divina para que nosotros podamos estar corporificados con Dios. Habló de Nicodemo, de nacer de nuevo, habló de la unión orgánica de Cristo, la carne, el espíritu. Entonces, además, aquí tengo ya a Eva. Entonces, y esto es lo que yo tengo, hermanos. Esto es lo que yo tengo. Pero Amén. sí.
Yo, escuché casi lo último porque estaba dando una clase, pero me gustó, sí escuché lo de eso, lo del escritorio que decía el hermano, pero me gustó de que las iglesias, dijo él, no pueden ser autónomas, no pueden estar separadas unas de otras porque todas las iglesias tienen la misma esencia. Entonces no podemos, dice, a veces tenemos prácticas diferentes, decía, o nos gusta o nos disgusta alguna práctica distinta, o por eso nos dividimos, pero las iglesias, esa palabra me gusta, no pueden ser autónomas, porque todas las iglesias tienen la esencia que es el Dios triuno procesado. Entonces, ¿cómo se llama? Igual con eso el ejemplo, ¿verdad? Del escritorio, la esencia de ese escritorio, su esencia intrínseca es la madera, ¿verdad? La esencia intrínseca, habló del ADN también, del ser humano, ¿verdad? Nuestra esencia, porque es que, o sea, nuestra esencia intrínseca es eso, ¿verdad? El ADN. No puede ser cambiado, no puede ser modificado. Igual con la iglesia, ¿no? Por más que tengamos prácticas diferentes o, sí, ¿verdad? Puntos de vista a veces diferentes, no puede ser cambiada nuestra esencia porque es el Dios triuno. Y el Dios triuno entró en nuestro espíritu al momento de nuestra regeneración. Así que esta vida es indestructible y no puede cambiarse. Aquí en el bosquejo dice, ay, lo perdí. Vamos a ver. Pero dice, bueno, dice la esencia intrínseca de la iglesia es la vida divina, la vida indestructible, la cual el Dios triuno procesado ha impartido y ahora imparte en nosotros. Esta vida divina es en realidad el Dios triuno. Pero hablaba aquí, que se me fue, pero hablaba aquí de que esta vida nos hace tener el mismo hablar, decía el mismo, la misma forma de pensar, solo que lo perdí. Vamos a ver. Aquí dice en el Romano 2, dice, según las escrituras, la unidad séptuple y práctica tiene como fin que nosotros seamos uno solo en la enseñanza, uno solo en la práctica, uno solo en nuestro pensar, uno solo al hablar y uno solo en esencia, apariencia y expresión. Eso me gustaba bastante en cuanto a eso, porque si vamos a otros lugares, ¿verdad? O incluso pues ahora que no se puede viajar, pero nos podemos compartir con otros hermanos, se comprueba, ¿verdad? Que tenemos el mismo hablar, en el sentido de que no porque tengamos o lo Señor Jesús, o como decíamos hoy en la mañana, la manita, ¿verdad? Del amén, ¿verdad? Sino que sino que, por ejemplo, o porque tengamos la misma versión recobro, no es eso, ¿verdad? Sino que en nosotros está el Dios triuno y eso nos hace, por ejemplo, que con nosotros estemos compartiendo, a pesar de que tenemos diferentes formas de pensar, ¿verdad? Somos de diferentes edades, somos distintos, ¿verdad? Pero aún así podemos ser uno al hablar y compartir lo mismo, ¿verdad? Y disfrutar lo que alguien más comparte. También, pues eso básicamente fue lo que yo pude escuchar ya casi la mitad de lo que el hermano habló, pero sí eso me gustó la palabra autonomía, ¿verdad? Muchas iglesias pretenden eso, ¿verdad? Y es donde pues se pierde pues la obra del Señor en ser autónomos o separadas unas de otras. Debemos recordar que somos uno orgánicamente por medio de la vida del Señor. Amén. Pues quisiera mencionar nada más el asunto de lo importante que es poner la vista en lo que vale la pena, en lo que es real. Y esto es lo intrínseco, ¿verdad? La iglesia tiene como sustancia a Dios y está hecha de Dios. Aunque parece eso bastante lógico, no creo que tengamos una idea muy completa o clara de la implicación de tal frase. La iglesia está constituida de Dios
Entonces, necesitamos poner nuestra vista en el Señor, no en las cosas externas, ¿verdad? Las cosas externas es en lo que hemos estado entretenidos o a veces nos desviamos. Entonces, también la iglesia, para que exista, debe estar presente ese elemento. Y puede que si estamos carentes de ese elemento, pues nuestra existencia es una existencia humana, común y corriente. No tiene ningún significado adicional lo que sucede cuando pues la vida del Señor entra en nosotros y nos regenera. Sin embargo, todavía, a pesar de que tengamos esta vida dentro de nosotros y ya estemos regenerados, nuestra mente puede vivir de una manera superficial. Entonces, ese énfasis es muy importante porque creo yo que de veras todavía estamos muy en la superficie, ¿verdad? Muy en la superficie, por lo que todavía tenemos conflictos personales, ¿verdad? Digamos, cada uno de nosotros conflictos para vivir, para existir, y aparte entre hermanos, ¿verdad? Ahora que pues casi no nos vemos con otros hermanos, pues simplemente no tenemos problemas, pero ¿por qué no nos vemos, verdad? Entonces, una vez que nos reunimos, intentamos coordinar y esto, nos vamos, ¿verdad? Como decía el hermano, a cuestiones meramente externas, el escritorio. No, lo importante es que está hecho de madera. La madera es la esencia de ese mueble. Entonces, la iglesia tiene una esencia, es Dios. Y la esencia es para que exista. Entonces es bien interesante que a pesar de que usa el elemento humano, ¿verdad? Pero es solo porque nosotros estamos contenidos en este cuerpo físico, pero todo lo que corresponde y comprende la iglesia es inherente a Dios, como la vida divina, pero me gustó eso. La iglesia es de Dios, la iglesia de Dios que está en tal lugar. Pero esa frase yo decía, ¿cómo lo está relacionando? No lo entiendo. Pero explicaba el hermano, es que significa no solo que le pertenece a Dios, sino que está hecha de Dios. Entonces creo que esa verdad inicial y todos los puntos pues también son de una gran ayuda. Sin embargo, me quedo con esto, ¿verdad? Lo importante que es llegar a ver lo intrínseco, lo esencial, lo fundamental de la iglesia, ¿verdad? Que es Dios. Cuando vamos a la Biblia, vamos a lo intrínseco. Cuando invocamos al Señor, a ir a lo intrínseco nuevamente. Cuando nos vemos unos a otros, ir a lo intrínseco, no solo a lo físico, ¿verdad? Sino que, teniendo la mirada de esta forma, no vamos a juzgar a nadie entonces. No vamos a tener opiniones entonces. Entonces, esta visión es muy importante. Amén. Y Marvin.